Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Nacional de Colombia, de la Vicerrectoría de Investigaciones, de la Red de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz, Red Paz, y del Laboratorio de Paz Territorial de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz. Esta tarde estamos todos invitados al conversatorio que hemos titulado Política de la Vida, conflictos por la tierra y minería en el centro del Cesar. Muchísimas gracias a nuestros aliados, FESCOL, UL Televisión, YouTube, Unimedios, que están transmitiendo en vivo este conversatorio. El tema de los conflictos por la tierra está en el centro de la discusión sobre la paz en el país. Pero ¿qué ocurre exactamente en un centro específico como en el Cesar y en esta región de la costa Caribe? Será lo que nuestros invitados nos vienen a contar en esta tarde. Tengo el gusto de presentarles entonces a nuestros invitados. El señor Juan Carlos Gamboa Martínez, historiador e investigador, defensor de derechos humanos, que trabaja con la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, señor Juan Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación. La señora Luz Amparo Gómez Sandoval, que es investigadora independiente. Muchas gracias, señora Luz Amparo, por la asistencia. El señor Guillermo Pérez Rangel, presidente de la Mesa Departamental de Derechos Humanos del Cesar. Bienvenido, señor Guillermo. Y finalmente el señor Antonio María Calvo Silva de Paz Holanda, un movimiento internacional adscrito a Paz Christi. Muchas gracias, señor Antonio María, por agradecer por asistir y por estar en esta tarde con nosotros. Inicialmente este conversatorio tendrá una primera parte en la que vamos a escuchar entonces a nuestros invitados plantear preguntas y plantear temas relacionados con la tierra, la minería, con los líderes en el Cesar. Entonces, invitamos inicialmente al señor Juan Carlos Gamboa Martínez. Ya les decía que él es historiador, defensor de derechos humanos, trabaja con la Defensoría del Pueblo y nos va a hablar, nos va a permitir entender esas dinámicas de conflicto y derechos humanos en la Zapatosa. Señor Juan Carlos, bienvenido y gracias por estar en esta tarde con nosotros. Le recuerdo que tiene entre 10 y 15 minutos para hacer su presentación. Muchas gracias. Señor Juan Carlos. No lo estamos escuchando. Señor Juan Carlos, ¿hay algún problema con el micrófono del señor Juan Carlos? ¿Ya? Creo que sí. Ya. Juan Carlos. Bueno, muy amable muchas gracias por la invitación. Yo voy a abordar este tema, dinámicas del conflicto y derechos humanos en el complejo cenagoso de la Zapatosa, a partir de 7 puntos que espero desarrollar pues, en los breves minutos que me corresponden. Voy a hacer una breve referencia, en primer punto, a la ubicación geográfica, en segundo lugar, algunas actividades económicas y productivas que se desarrollan, algunos datos poblacionales, a las vulnerabilidades sociales existentes en la región, una referencia a modelos de desarrollo y el otro punto es como las dinámicas de conflictividad y finalmente una breve referencia a la situación de derechos humanos en la región. Una de las primeras cosas que hay que decir es que esta región del complejo cenagoso de la Zapatosa es una región poco explorada desde el punto de vista de la academia, más allá de algunos trabajos relacionados con la biología y análisis de los ecosistemas, pues desde las disciplinas de las ciencias sociales es poco lo que se ha abordado, realmente son escasos los trabajos que hay al respecto. Esta región hace parte de las llanuras aluviales de la depresión momposina. Según Corpó Cesar, aquí convergen 3 de las 5 ecorregiones en que se ha dividido el departamento del Cesar. Por un lado está el valle del río Cesar,
por el otro el Valle del Río Magdalena y está como tal ya el complejo cenagoso de la Zapatosa. De acuerdo a la ordenanza número 003 de 1995 de la Asamblea Departamental del Cesar, mediante la cual se hizo una subregionalización del departamento, a partir de ciertas homogeneidades territoriales, el complejo cenagoso La Zapatosa se ubicaría en parte 7 municipios. Los municipios del Cesar que comprenderían este complejo cenagoso La Zapatosa serían Chimichagua, Tamalameque, Curumarí y Chiriguaná, y adicionalmente el Banco Magdalena. El complejo cenagoso La Zapatosa cuenta alrededor de una superficie de alrededor de 123.624 hectáreas, constituyéndose a partir de la confluencia del río Cesar en el río Magdalena, y es el humedal continental de agua dulce más grande que tiene Colombia. Desde abril de 2018, el complejo cenagoso La Zapatosa quedó incluido en la lista de humedales de importancia internacional Ramsar. Respecto a las actividades económicas y productivas allí realizadas, cabe decir que en el Valle del Río Cesar, una de las ecorregiones que confluyen allí, es donde se llevan a cabo los procesos productivos más importantes del departamento del Cesar y en los que se fundamenta su desarrollo socioeconómico, tales como la minería a cielo abierto, la agroindustria y la ganadería extensiva y la agricultura. Por su parte, el Valle del Río Magdalena constituye una de las regiones en las que se lleva a cabo gran parte de la actividad agropecuaria del departamento y en el que las actividades predominantes son la ganadería extensiva y la agroindustria de palma aceitera, de lácteos, arroz y frigoríficos. Y ya precisamente lo que concierne al complejo cenagoso La Zapatosa, allí confluyen tres actividades económicas. Por un lado, la pesca artesanal, que se realiza de manera informal. Segundo, la agricultura de frutales, maíz, yuca, uyama y arroz. Tercero, la agroindustria de palma aceitera, cuyos cultivos son gestionados fundamentalmente por empresas del sector solidario. Y finalmente, a partir del uso de sabanas comunales y arrebatándole espacios a playones y madreviejas que son sometidos a procesos de desecamiento, se desarrollan actividades pecuarias asociadas a la ganadería extensiva. Algunos datos poblacionales. La población es fundamentalmente bajera o ribereña, que es muy distinta a los otros grupos poblacionales que conforman el departamento, tales como el provinciano vallenato o el sureño santanderiano. Entre los años 40 y 60 del siglo pasado, se presentó una pequeña oleada migratoria proveniente de Antioquia Grande que participó en la expansión de la hacienda. El territorio representa de manera acabada aquello que Orlando Falsborda denominó como cultura anfibia, que expresa un complejo de conductas, imaginarios y prácticas relacionadas con el uso y manejo de los ecosistemas, la tecnología y las normas de producción agropecuaria que conjugan la agricultura con la caza, con la pesca realizadas en los entornos de playones y ciénagas. A ver, en la periferia, por ejemplo, en la periferia de la cabecera municipal de Chimichagua se ubica un asentamiento del pueblo Ete Enaca llamado Nitaque Yanguiri, ¿cierto?, que recientemente retornó a este territorio como parte de una estrategia de recuperación del territorio tradicional de este pueblo. Un significativo porcentaje de la población del territorio es afrodescendiente. Por ejemplo, el 58.91%, es decir, casi el 60% de la población de Tamalameque es mayoritariamente afrodescendiente. Aquí se identifican 3 consejos comunitarios: el Puerto Boca, Sitio Nuevo y el denominado La Llorona Loca. En Chimichagua existen alrededor de 7 consejos comunitarios: en Mandinguilla, en Saloa, en La Mata, en Cempegua, en El Guamo, La Ceja y Soledad. En la región de la que estamos hablando a la fecha, han sido reconocidos por la OARIP 4 sujetos de reparación colectiva, entre ellos la comunidad afrodescendiente de Mandinguilla, la comunidad afrodescendiente de Saloa y la Asociación de Pescadores de Chimichagua en Chimichagua y la comunidad afrodescendiente del cruce La Sierra y la Estación en Chiriguaná. Esta ya queda un poquito más retirado en sí de lo que es La Zapatosa. Existen numerosas comunidades campesinas, muchas de las cuales se advierten trazos y rastros de comunidades afrodescendientes e indígenas. Estas comunidades se organizan a través de juntas de acción comunal y, como sucede con todo el campesinado a nivel del país, no cuentan con ningún reconocimiento legal, ni siquiera se los ha reconocido tampoco ahí como sujetos de reparación colectiva. Este es un territorio que ostenta unas grandes vulnerabilidades, ¿cierto?
Sus municipios tienen un índice de ruralidad mayor a 40, lo cual significa que son eminentemente rurales y la mayoría de su población vive, por lo tanto, en la ruralidad, lo cual tiene consecuencias importantes en términos de políticas públicas y estrategias de desarrollo. Su población evidencia altos índices de necesidades básicas insatisfechas y exhibe franjas poblacionales que están muy cerca o definitivamente se ubican por debajo de la línea de pobreza extrema. A manera de ejemplo, según el DANE 2010, en Tamalameque el 60% de la población y en Chimichagua el 66.64% de la población se corresponde con personas en necesidades básicas insatisfechas. Existe asimismo una deficiente o inexistente cobertura de servicios públicos. Buena parte de los municipios se presentan en categorías bajas en lo referente, por ejemplo, a la medición del desempeño municipal o al índice de gobernabilidad local. Y las enormes deficiencias de la presencia de la institucionalidad en la región no implica que haya estado ausente el Estado, sino más bien que el ejercicio de autoridad estatal, dadas sus fallas y vacíos, históricamente se ha realizado apoyándose en otros sectores que utilizan formas y mecanismos distintos y que son al margen del control ejercido por el Estado. En la región, a grosso modo, se han llevado a cabo 3 grandes modelos de desarrollo. El primero fue el modelo agrario industrial, que se dio entre los años 1900 y 1950, fundamentalmente a partir de las actividades agropecuarias y el régimen hacendatario que promovía la ganadería extensiva. El segundo fue el de agricultura comercial, más o menos entre 1950 y 1980, que tuvo varias fases. La fase de la bonanza algodonera entre el año 50 y 75, la bonanza marimbera entre el año 75 y 85, y la agroindustria de la palma de aceite, que más o menos se remonta a los años de 1965 hasta la fecha. Y finalmente, aunque no propiamente en la región, pero sí impactado por ello, en algunos momentos hubo presencia de cultivos de uso ilícito de coca y de amapola, más o menos entre 1992 y 2007. Y el otro modelo que es sobresaliente es la economía de enclave a partir del extractivismo minero que se ha venido dando desde 1980 hasta la fecha, primero de manera artesanal y a partir del 95 a gran escala. Cada uno de estos modelos de desarrollo ha entrañado formas específicas y particulares Por ejemplo, en el agrario tradicional se observan 2 fenómenos contrapuestos. Por una parte, la consolidación del régimen hacendatario y de la ganadería extensiva, y por la otra, una gran conflictividad social por la tierra, expresada en constantes movilizaciones agrarias y campesinas. La expansión de la hacienda se da a partir del despojo de tierras ocupadas y trabajadas por colonos campesinos. En el marco de la agricultura comercial, coincide con las acciones de recuperación de tierras promovidas desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Grandes latifundios que venían siendo dedicados a la ganadería extensiva, haciendas palmicultoras, muchas de las cuales crecen a partir del desplazamiento forzado y el consecuente despojo de tierras. Un caso paradigmático al respecto fue lo ocurrido con la hacienda Bellacruz, que abarcaba el área jurisdiccional de 3 municipios, entre ellos el de Tamalameque. Finalmente, la economía de enclave pues ha hecho que la ampliación de la frontera minera ha impactado pues algunos sectores y algunos municipios del entorno del territorio, pues se han configurado una suerte de palincesto que ha sedimentado un statu quo específico, y este palincesto se da a raíz de la confluencia de 3 fenómenos o 3 dinámicas. Una primera dinámica es la conflictividad social y la lucha por la tierra, ¿cierto? El segundo momento es lo que se conoce como el conflicto armado interno, y el tercer momento es lo que ya tendría más que ver con el crimen organizado transnacional. Dentro del primer momento de la conflictividad social, pues se señalan tres grandes momentos, ¿ciertos? O 3 grandes olas de violencia. Una primera ola de violencia que iba desde la hegemonía conservadora en los años 30 hasta el fin del Frente Nacional,
entre cuyos hitos pues, se podrían destacar la Ley 200 de 1936 bajo el gobierno de Alfonso López, la aplicación de la Ley de Reforma Agraria del gobierno de Lleras Restrepo y las tomas de tierras adelantadas por la NUG. Una segunda ola de violencia se da en el marco de los procesos de paz adelantados por los presidentes de Belisario Betancur y Vigilio Barco, que dieron como origen la desmovilización de varios grupos insurgentes, ¿cierto? Y en el marco del Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala. Y de una tercera ola de violencia que se da desde la época de los cambios constitucionales de 1991 y el actual momento de transición hacia el posacuerdo, entre cuyos hitos, así a grosso modo, pues está un proceso de relativización y de expansión de la agroindustria, la consolidación del modelo de desarrollo extractivista a partir de lo que aquí se denominó una contrarreforma agraria y de grandes movilizaciones campesinas, de todas maneras, que siempre han estado al orden del día de estas dinámicas. El segundo momento, a grosso modo, para ir mirando, es lo que se conoce como conflicto armado interno. El conflicto armado interno tiene una periodización nacional que arranca cuando surgen las FARC-EP en el año 64, 65, ¿cierto? Pero que en concreto en el Caribe, pues hay que hacer una periodización distinta de acuerdo a las dinámicas que aquí se dieron, ¿no? Y básicamente existieron unas experiencias tempranas de focos insurreccionales entre el 64 y el 72. Luego, hacia 1975, que el centro y sur del 60 al 85 sea un proceso de penetración y de establecimiento de las insurgencias ya que se conocieron posteriormente de las FARC y del ELN, luego viene un proceso de consolidación y crecimiento de las insurgencias entre el 86 y el 2001. Finalmente hay una fase de estancamiento y repliegue entre el 2002 y el 2008. Luego hay una de recomposición y de adaptación a las nuevas formas de guerra que se dan entre el 2009 y el 2015, y viene finalmente el posacuerdo, que es desde el 2016 en que se firmó el acuerdo hasta la actualidad. Esos son como los grandes momentos del conflicto armado en el departamento y en la región. Asimismo, hay que señalar una periodización del paramilitarismo, a grosso modo. Se pueden identificar como varias fases. La primera se podría llamar un paramilitarismo, que es el 1948 y 1990, se da con mayor nitidez y que ha girado siempre en torno, en principio, a lo que fueron las operaciones encubiertas realizadas por la fuerza pública para adelantar acciones de exterminio social, pero también a las acciones de lo que equívocamente se llaman ejércitos privados. En principio, estos ejércitos privados estuvieron al servicio de contrabandistas y empresarios rurales en algún momento operaciones de exterminio social. Luego se dan los primeros ensayos del paramilitarismo a partir de intercambios y experiencias con el proceso que se estaba dando en ese momento con las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Hay intercambio de experiencias, traen gente de allá, sobre todo al sur del Cesar, y comienzan a verse la aparición, por ejemplo, de los macetos, de los magníficos, de los caratapadas, en toda esta zona del complejo cenagoso de la Zapatosa. Posteriormente viene un proceso de articulación y estructuración, que es cuando llega ya el proyecto que pasaría a denominarse Proyecto Autodefensas Unidas de Colombia, que surge a partir de un legado dejado por ejércitos privados y por la constitución de las famosas Convivir. Posteriormente viene ese proceso de consolidación, donde este núcleo central de las AUC comienza a desplegar nuevas estructuras y a dispersarlas por todo el territorio, a infiltrar a la institucionalidad, a captar rentas del Estado. Luego se da un crecimiento que va entre 2001 al 2004 y finalmente se entra a un proceso de agotamiento y de declive y desmovilización que se da entre el 2005 y 2006. Ya después del proceso de desmovilización de las AUC, aunque si bien se puede seguir hablando de existencia de paramilitarismo o neoparamilitarismo, o de sucesores y herederos de las AUC, pues entramos ya en un periodo que se podría más bien caracterizar por dinámicas de criminalidad, en la medida en que el eje fundamental central de estas estructuras que se crean giran en torno al narcotráfico. Y ahí se observan básicamente dos periodos: un periodo de fragmentación entre 2006 y 2012, y luego viene un periodo de reingeniería y recomposición que se da del 2013 a la fecha.
Esto nos hace recordar, por ejemplo, cómo después del proceso de movilización de las AUC, más o menos entre el 2008 y el 2012, en lo que hoy es esta zona del complejo cenagoso de la Zapatosa, se tuvo lugar una fuerte confrontación armada entre facciones distintas que procuraban hacerse al control de los mercados ilegales que dejaban las AUC. Ahí tenemos los conflictos que se dieron primero entre los paisas y los gaitanistas, posteriormente entre los rastrojos y los gaitanistas, y luego ya viene la fase digamos, de consolidación de los gaitanistas, que crean unas estructuras específicas para dominar en la región. Y ya para terminar a grosso modo este panorama, pues hay que decir que cualquier análisis de la situación de derechos humanos que se realice en la región, pues debe tener una perspectiva histórica, porque la única manera de entender lo que hoy en día está pasando es tener esa mirada hacia atrás, es mirar con el retrovisor de la historia, o si no, no hay modo de entenderlo, ¿cierto? En principio, se ha venido configurando una suerte de gobernanza criminal en la región, no tan refinada y sofisticada como de pronto existe en otras regiones del Caribe, como por citar la carretera troncal del Caribe entre Santa Marta y Dibuya, donde las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta han configurado una gobernanza criminal. Aquí se ha dado una también, vuelvo y repito, no de esa misma manera, pero tiene bastantes similitudes. Y esta gobernanza criminal se ha definido a partir de varios elementos. Del primero, de un ejercicio monopólico sobre los productos y servicios ilícitos. Es decir, hay una estructura que es capaz de ejercer control sobre toda la ilegalidad que ocurre en la región. Segundo, hay un despliegue bajo distintas figuras de outsourcing de una gran variedad de dispositivos y aparatos de coerción. No necesariamente los gaitanistas como tal hacen presencia en la región directamente, sino que lo hacen a través de bandas delincuenciales, otro tipo de figuras ahí de alianzas. Un tercer elemento es un control social y territorial, que es muchas veces transitorio y específico, fundamentado en tres elementos que se complementan recíprocamente. El primero, la administración del miedo. Sí, si antes había que movilizar tropas en grandes cantidades para hacer una operación en un territorio y generar miedo, ahora no es suficiente con que uno o dos individuos hagan ciertas maniobras para que la gente, en recordación de lo que pasó en el pasado, pues vuelva a tener miedo. Entonces hay una administración del miedo como primer lugar. El segundo elemento es la posibilidad de erigirse como una alternativa de ingresos monetarios para ciertos sectores pauperizados y precarizados, es decir, se convierte en una estructura que brinda oportunidades laborales a ciertos sectores poblacionales. Y tercero, en la experticia que esta estructura tiene en el saber hacer, en el manejo que históricamente ha tenido de los mercados ilícitos. El otro elemento a partir del cual esta gobernanza criminal se ha creado es la capacidad de establecer un entramado de redes clientelares y de corrupción que logran de manera directa o indirecta cooptar y permear a algunos elementos pertenecientes a sectores institucionales y sociales hegemónicos. De pronto no de la misma manera como lo hicieron los paramilitares, de cooptar instituciones completas, pero sí personas vinculadas a ciertas instituciones, y a través de ellas es que se logra esta influencia sobre sectores institucionales o sectores sociales hegemónicos. Y lo otro es la utilización dosificada y muy esporádica de expresiones visibles de violencia, sobre todo de los homicidios, ya que puede resultar contraproducente en la medida en que llama la atención de las autoridades concernidas la ocurrencia de ciertos fenómenos de violencia, ¿no? Es decir, que logran mantener los niveles de violencia bajo estándares o bajo rubros que son, digamos, aceptados socialmente. Entonces, aquí hay que mirar que no es tanto la ocurrencia de hechos de violencia lo que nos demuestra la existencia de grupos armados ilegales, sino más bien los silencios, ¿cierto? O los silencios o la invisibilidad de los hechos que llama la atención en un territorio. Cuando no ocurre nada, cuando supuestamente no pasa nada, es que debemos mirar que efectivamente detrás debe haber una estructura que tiene algún tipo de control. Pese a este control en el ejercicio de violencia, ocasionalmente suelen presentarse hechos victimizantes que tienen una gran repercusión mediática. Por ejemplo, para el caso de Chimichagua, en lo que llevamos en el periodo de cuarentena, se han presentado 6 homicidios relacionados con recomposición y con ajuste de alianzas
de grupos delincuenciales que operan bajo el amparo de los gaitanistas. Entonces, a veces, pese a esa intención de querer manejar la violencia a niveles, digamos, aceptables, se presentan hechos de violencia, y esto se explica por tres razones. La primera, porque ha llegado un nuevo actor armado a disputar la hegemonía que existe. Segundo, hay procesos de reconfiguración, reacomodo, de recambios al interior de las estructuras y sus alianzas. Y tercero, hay deliberadamente un hecho violento a manera ejemplarizante que busca leccionar a la población. Lo que ha venido ocurriendo actualmente en el complejo Cenagoso de la Zapatosa obedece fundamentalmente a las dos últimas razones, es decir, a procesos de reconfiguración y reacomodo, de recambio en ciertos liderazgos de las estructuras, y segundo, dentro de esa violencia aleccionadora que se da en el contexto del exterminio social contra las personas a las que se las señala de pertenecer a bandas de abigeos o a bandas que hacen delincuencia en las zonas rurales, ¿cierto? Y finalmente destacar que en lo local se advierte una sociedad civil muy frágil y fragmentada, lo cual es producto de las acciones que en el pasado realizaron los paramilitares contra las organizaciones sociales que manejaban un discurso contestatario y de oposición. Ese es como el contexto general. Pues para respetar el tiempo, yo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos. Este es un panorama bastante amplio de todo el proceso histórico que muestra la complejidad social justamente, pero también la riqueza cultural y ambiental de una de las microrregiones de este Caribe seco tropical que, digamos, está en conflicto ahora, o que siempre ha estado en conflicto según su exposición. Estamos agradeciendo a FESCOL, que está transmitiendo en directo, a UN Televisión y a YouTube Unimedios. Seguidamente queremos invitar a la señora Luz Amparo González Sandoval. Ella es investigadora independiente y hoy nos va a hablar sobre los conflictos por la tierra en la serranía del Perijá. Recordemos que la serranía del Perijá es una de nuestras fronteras geográficas naturales con nuestro país hermano de Venezuela. Gracias, señora Luz Amparo, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo arranco planteando un departamento del Cesar con unas grandes complejidades en términos de ordenamiento ambiental y territorial. Nos encontramos con figuras que en este orden de ordenamiento ambiental ha determinado y está determinando la vida de los campesinos, de los pueblos indígenas e incluso de las comunidades afrodescendientes en la zona media y baja del departamento. Ante esa situación quisimos entrar a la serranía del Perijá y hacer una corta investigación sobre qué es lo que está pasando con el ordenamiento ambiental y territorial que el mismo Estado ha establecido en esos territorios. Estamos hablando de un departamento que tiene 2.400.000 hectáreas de extensión, y tomamos 30.000 hectáreas en el municipio de Agustín Codazzi, en la zona alta de la serranía, para poder analizar qué está pasando allí. Y nos encontramos con lo siguiente. En 30.000 hectáreas, que es el referente de lo que pasa en el resto del departamento, hallamos 11 figuras de ordenamiento ambiental o territorial, algunas con actos administrativos que lo reglamentan y algunas solicitudes tramitadas que se convierten en pretensiones. Pero entre ellos encontramos una zona de reserva forestal de ley segunda del 59 con un acto administrativo. Encontramos una sustracción de área de reserva forestal con un acto administrativo. Encontramos un área de sistema de páramos con un acto administrativo. Encontramos un sistema de parque regional natural con un acto administrativo. Encontramos 2 resguardos indígenas delimitados con actos administrativos. Encontramos una sentencia de restitución a favor del pueblo Yucpa con acto administrativo. Encontramos una sentencia de la Corte Constitucional en términos de ampliación de los resguardos indígenas Yucpas en el marco del derecho a la consulta previa y reconocimiento de la ancestralidad. Encontramos nuevas áreas ambientales con actos administrativos y enmarcadas en documentos COMPES. Encontramos la existencia de un bloque minero estratégico y además unos títulos y unas solicitudes mineras. Encontramos una solicitud de sustracción de reserva forestal y encontramos una solicitud de conformación
de la zona de reserva campesina, entre otras, porque también podemos encontrar allí algunas solicitudes en términos de reparación colectiva. Estamos hablando de campesinos que son desplazados 2 y 3 veces de sus territorios y son retornados a sus territorios. En ese marco, solamente los invito a que ustedes se imaginen a unas comunidades campesinas ubicadas en 30.000 hectáreas del departamento y que se giran a la derecha o a la izquierda o al norte y al sur de su área de donde están habitando históricamente, encuentran unas restricciones para su uso y ocupación. Todas estas figuras que anteriormente les comenté son figuras que determinan la ocupación y determinan el uso del territorio. En ese sentido, lo que hemos analizado es realmente qué está generando el conflicto de tierras en el departamento del Cesar. ¿Serán las mismas decisiones del Estado? Y ahí llegamos a analizar dos tres puntos que son estratégicos y que me permito compartir con ustedes. En 30.000 hectáreas, que es el referente, como lo dije anteriormente, del departamento del Cesar, encontramos que esas 30.000 hectáreas, el 100% de su área están siendo de una u otra forma intervenidas o afectadas por figuras de ordenamiento. Y nos atrevemos a decir que son el 100% porque cuando analizamos la sentencia de restitución y analizamos la sentencia que la Corte Constitucional dio sobre el reconocimiento de la ancestralidad del pueblo yuta, estamos tocando el 100% del territorio donde están ubicadas esas comunidades campesinas. Existen procesos de ordenamiento iniciados por el Estado. Allí en esos territorios, en esas 30.000 hectáreas que nosotros estamos analizando, desde el año 1974, el mismo Estado hizo el primer proceso de ordenamiento en el cual estableció claramente qué le correspondía a esos pueblos indígenas que están allí en el territorio y qué le correspondía a esas comunidades campesinas. Sin embargo, hoy encontramos una situación que agudiza ese conflicto de tierras en el Perijá. Los procesos que el mismo Estado ha empezado a impulsar no han sido completados. El proceso de sustracción de reserva forestal de Ley Segunda de 1959, que inició el mismo Estado, en ese momento no fue terminado para las comunidades campesinas. Si bien se reglamentaron y legalizaron los resguardos del pueblo yucta, los resguardos Iroca y Socorpa, las 60.000 hectáreas que les correspondían a los campesinos para el tema de formalización de su propiedad y un reconocimiento de su ocupación, en este momento no fueron formalizadas, y eso hoy significa un retroceso en términos de derechos. Llevamos tal vez más de 10 años de lucha para que el Estado reconozca las decisiones que tomó y formalice los territorios, y hoy no se han dado. Ese es un elemento que en este momento configura una situación de conflictividad en el departamento del Cesar por el tema de tierras y mucho más en la serranía del Perijá. En el marco de los derechos de los campesinos en la serranía también tenemos una situación que ha sido conflictiva, y es el rescate de los derechos establecidos en la normatividad colombiana. La ley 160 establece claramente el derecho que tienen los campesinos a solicitar las zonas de reserva campesina. Los campesinos de la serranía del Perijá, y estoy hablando del espacio de las 30.000 hectáreas, han estudiado la norma y han definido que, de acuerdo a las condiciones establecidas por el mismo Estado para poder establecer una zona de reserva campesina, que es la única figura en términos de derechos que se vislumbran en términos normativos para los campesinos, tienen todas las condiciones para darse. Sin embargo, desde el 2014 iniciaron un proceso de solicitud que en este momento fue negado. ¿Cuál es la respuesta para los campesinos de la serranía del Perijá frente a sus pretensiones? Hay una sentencia de la Corte Constitucional que frena inmediatamente todas las posibilidades de constituir zonas de reserva campesina en su territorio. Luego los campesinos acuden a otras formas establecidas por la misma norma, como es la sustracción de reserva forestal de Ley Segunda del 59, que les permitiría acceder a un título de propiedad de su territorio, que por ocupación, por historia y por tradición tendrían el derecho. Y aparece nuevamente la sentencia de la Corte Constitucional, donde dice claramente que se suspende cualquier proceso de sustracción, cualquier proceso de configuración de una zona de reserva, y deja absolutamente sepultada cualquier posibilidad de que los campesinos aboquen a los derechos establecidos en la norma para poder
reclamar sus derechos sobre su propiedad y tener una relación jurídica sobre la tierra que le permita hacia adelante posicionarse y evitar procesos de desplazamiento. En términos de, si podemos seguir, digamos, si seguimos haciendo ejemplos sobre la manera como el Estado ha generado este tipo de situaciones, podemos revisar que de las 11 formas de ordenamiento ambiental y territorial establecidas sobre esas 30.000 hectáreas, todas se trasladan. Es decir, el Estado está tomando determinaciones sobre territorios en los cuales ya había tomado algún tipo de determinaciones y sobre los cuales los derechos de los campesinos quedan absolutamente afectados. ¿Por qué la pregunta es, ¿por qué el Estado rechaza estas solicitudes que ya había ordenado y había establecido? Allí está la pregunta del millón. ¿Qué pasa con los derechos de los campesinos en la serranía del Perijá? Si bien los pueblos indígenas tienen una normatividad y unas luchas históricas que han logrado, en ese sentido, lo único que hoy se reclama por parte de los campesinos de la serranía del Perijá, ¿dónde está el resultado de sus luchas, sus procesos y sus procesos que han desarrollado durante muchos años? Hablemos de títulos y solicitudes mineras, que es otra problemática que se presenta en la zona. En las 30.000 hectáreas encontramos un bloque minero que, de acuerdo a la normatividad, está establecido que es un bloque minero de orden nacional y que en ese momento no está activo, pero en cualquier momento, por políticas de gobierno, se pueden reactivar. Hay otras solicitudes de minería que casi ocupan el 100% del territorio del cual estamos haciendo el análisis y sobre el cual estoy haciendo la referencia. Aparte de esto, hay unos títulos mineros otorgados. ¿Qué pasa en el momento en que esto se reactive? Si vamos al código minero y con sus reformas actuales, el 2.5%, el 2.5, alrededor del punto de explotación, no podría utilizarse para procesos de formalización y preeconomía campesina. Esos 2.5 sobre el área que está establecida son tierras que en su momento el Estado le había otorgado a los campesinos, pero no les otorgó el título de propiedad. Entonces, en ese sentido, hoy ellos se están quedando a la intemperie de un proceso de negociación sobre el subsuelo con el mismo Estado. Si avanzamos sobre otras figuras que se están estableciendo sobre la zona, podemos encontrar las nuevas áreas ambientales. Una figura nueva, no la conocíamos, simplemente cuando hacemos una solicitud al Ministerio de Ambiente para que nos soporte la posibilidad de que las comunidades puedan hacer algún tipo de intervención sobre bienes rurales, encontramos que aparece una nueva figura, nuevas áreas ambientales. ¿Qué quiere decir esto? El Estado ha estipulado que la serranía del Perijá en cualquier momento puede ser determinada para cumplir con los compromisos de orden internacional en materia ambiental. Y eso significa que los campesinos que están ubicados sobre esos territorios tengan toda la incertidumbre hoy de vivir en una zona donde efectivamente pueden ocurrir algunas situaciones que puedan enmarcar la posibilidad de ellos acceder a su uso y a su pertenencia. Finalmente también quisiera como establecer que en términos de lo que nosotros estábamos planteando sobre el tema de la estabilidad de los campesinos en su territorio, se establece un parque regional. Es importante, se establece sobre un área determinada, que ya está establecida de páramos. Sin embargo, existe un área que circunda a ese territorio, que son los territorios que el Estado en su momento le concedió a sus campesinos, que en cualquier momento pueden convertirse como zonas de amortiguación. La preocupación real de los campesinos día a día es qué va a pasar con su zona de amortiguación. ¿Qué significa una zona de amortiguación? Los campesinos en la serranía del Perijá están expuestos a nuevas áreas ambientales, títulos mineros, zonas de amortiguación, páramos, resguardos y bienes que lógicamente tienen sus derechos y claramente están establecidos, zonas de reserva forestal, zonas de reserva campesina. Y finalmente lo que terminamos con este proceso de ordenamiento es en entender y analizar alguna frase que los campesinos del Perijá siempre establecen. Cuando ellos llegan a acceder a los recursos del Estado o a las convocatorias del Estado para poder participar y poder avanzar en el reconocimiento de sus derechos y su dignificación de la vida y su calidad de vida, simplemente les dicen, ustedes no son campesinos que están en este momento priorizados por el Estado, y ellos se consideran que no son viables para el Estado.
Simplemente tomo este ejemplo de las 30.000 hectáreas para mostrar que a nivel nacional el ordenamiento que el Estado está haciendo sobre algunos territorios que ambientalmente son ricos y estratégicos está generando una situación muy complicada en términos de generar nuevos desplazamientos de los territorios. Finalmente, cuando usted no encuentra la posibilidad de generar una relación jurídica sobre su tierra, de tener unas condiciones de inestabilidad en términos de conflicto armado, y de darse cuenta que el Estado no puede responder por esos territorios, básicamente la opción es desplazarse hacia zonas urbanas, hacia centros poblados, que digamos es otra realidad que no quisiera nombrar en ese momento. El Estado, en términos generales, también quisiera plantear que además de todo esto, encontramos que el mismo Estado, en términos de sus políticas de desarrollo rural, y en ese sentido el departamento del Cesar, tiene un ordenamiento social donde determina que esos territorios ocupados por campesinos en la serranía Perijá están siendo priorizados para las políticas de cadenas productivas. Y efectivamente encontramos más de 7 u 8 cadenas productivas que perfectamente se podrían dar en el territorio. Sin embargo, después de que el Estado determina que son viables, teniendo en cuenta los procesos de sustracción que se han determinado en su zona, con los que logramos con que efectivamente los recursos del Estado no se pueden intervenir, no se pueden implementar allí porque tienen problemas de ordenamiento ambiental. Realmente la conclusión que nosotros podemos llegar en el Serranía del Perijá es que las políticas de ordenamiento ambiental y territorial no se pueden determinar por cartografías de 1, 100.000. Las políticas de ordenamiento ambiental y territorial que se están estableciendo en los territorios tienen que ser políticas basadas en elementos de análisis de ocupación, en elementos de realidades que se viven en el contexto. Es imposible que la Corte Constitucional en ese momento esté emitiendo una sentencia que niega y borra todas las luchas y todas las posibilidades que los campesinos de la serranía del Perijá tienen en términos de poder establecer una relación jurídica con la tierra donde han habitado por más de 30, 40, 50 años. El ordenamiento social y ambiental que el Estado está generando en el territorio está profundizando los conflictos de la tierra. No podemos decir hoy, hace 100, 200, 100, tal vez 70 años, la serranía del Perijá tenía unos procesos de ocupación donde estaba determinado por la palabra, por la manera como los campesinos y los pueblos indígenas yupa podían conversar y podían determinar hasta dónde llegaba cada uno, donde podían tener procesos conjuntos. Pero ese mismo ordenamiento que posteriormente se ha dado y la manera como el Estado está interviniendo en esos territorios ha demostrado que está simplemente profundizando los conflictos por el ordenamiento, los conflictos por el acceso, la tenencia, el uso y la ocupación de la tierra en el territorio. Muchas gracias, señora Luz Amparo, por ponernos sobre la mesa de discusión este tema del conflicto por el ordenamiento territorial en esta región de la Serranía del Perijá. Seguidamente vamos a escuchar al señor Guillermo Pérez Rangel. Él es el presidente de la Mesa Departamental de Derechos Humanos del Cesar. Señor Guillermo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes para todos, para todas. Gracias a la Universidad Nacional por la invitación y a todos los compañeros y compañeras de panel que nos acompañan en este conversatorio. También un saludo a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Y el Departamento del Cesar, como ya lo han enumerado, quienes me antecedieron en la palabra, un departamento que ha tenido muchas conflictividades. Un departamento que no ha terminado de salir de una ola de violencia cuando ya está entrando en otra. Y eso pone en riesgo la labor de ser líder social. Y el conflicto armado en el departamento del Cesar
ha sido difícil, ha sido muy cruel. Y desde los años 75 al 85 hubo una violencia asociada a los grupos que cultivaban marihuana, los mal llamados marimberos. Pero después, detrás de todo ese auge del algodón, de la minería, llegan al departamento del Cesar organizaciones guerrilleras como las FARC y el ELN. Las FARC hicieron presencia en la zona norte del departamento con el Frente 59, en el centro con el Frente 41 y al sur mantuvieron una incipiente presencia, puesto que la guerrilla quedó en esa zona fue el ELN. Las FARC ingresaron al departamento en la década de 1980. El ELN fue uno de los grupos que logró mayor consolidación en el departamento. Se inicia en la década de los 70 cuando se consolida el Frente Camilo Torres Restrepo, especialmente en los municipios del sur, como Aguachica, Gamarra, González, Pailita, Pelaya, San Martín, Curumaní, Chiriguaná y Tamarameque. Posteriormente se expandió desde los municipios del sur hasta el centro del departamento, como las Aguas de Ibirico, donde existen importantes reservas de carbón, y en la segunda mitad de la década de los 80 el ELN crea allí el Frente José Manuel Martínez Quirós, que aún conserva influencia en el municipio de Manaure, Las Aguas, Ibirico y Becerril, municipios ubicados en el piedemonte de la Serranía del Perijá. En los años 90 aparece el Frente 6 de diciembre, que se implementa en la Sierra Nevada, el Copey, Bosconia y Pueblo Bello, y zona rural de Valledupar. En cuanto a las acciones de esa guerrilla, su mayoría estuvieron relacionadas con el secuestro, la extorsión, sobre todo en las décadas del 80 y del 90. Con respecto a los paramilitares, estos grupos estuvieron repartidos prácticamente en la totalidad del departamento del Cesar, en especial el bloque norte de las autodefensas al mando de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge Cuanta, y dependiente de este bloque estuvo el Frente Mártires del Valle de Upar o Frente David Hernández Rojas, en el norte y centro del departamento. En los municipios de Valledupar, el Copey, Manaure, Pueblo Bello, Las Aguas de Ibirico y San Diego, y este cabecilla fue asesinado por la 10ª Brigada del Ejército, se dice que en una vendetta entre grupos paramilitares con complicidad del coronel Hernán Mejía. Al sur del departamento se ubicaron las autodefensas campesinas del sur del Cesar, las cuales son dirigidas por alias Juancho Prada. También hicieron presencia en el sur las autodefensas de Santander y sur del Cesar. Además de las estructuras ya mencionadas y los diferentes mandos paramilitares del departamento, existieron el Frente Juan Andrés Álvarez en Agustín Codazzi, Las Aguas Ibirico y el Frente Resistencia Multilonia, que actuó en los municipios de Aguachica, Chimichagua, Chiriguaná, Gamarra, La Gloria, Curumaná y Pailitas. En el año 2000 apareció otra estructura más del paramilitarismo, el Bloque Central Bolívar, al mando de Ernesto Báez y Julián Bolívar, y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, aunque estos solo hicieron presencia en algunos municipios de los límites del Cesar, norte de Santander. ¿Qué pasa hoy en el departamento del Cesar? Como ya lo enumeraba el doctor Juan Carlos Gamboa en su anterior intervención, hoy hay un resurgir de lo que podríamos llamar bandas sucesoras del paramilitarismo que se encuentran al servicio del narcotráfico. Y hay pequeños ejércitos privados al servicio de algunos ganaderos y comerciantes de la región. El Cesar es un departamento que cuenta con una alta población en desplazamiento forzado. Según datos de la Unidad para la Reparación y Atención Integral a las Víctimas, se estima una población de 440.034 personas en desplazamiento, lo que equivale al 33% de la población del departamento, siendo Valledupar el municipio con mayor población en condición de víctimas. La tasa de desplazados por habitantes es bastante alta. En el tema del despojo de tierras, según
la pastoral social entre 1997 y 2007, en 24 municipios del Cesar se presentó el fenómeno de abandono de tierras y despojo por presiones de grupos armados, principalmente el paramilitarismo, aunque las cifras que presenta la pastoral social son discutibles, se menciona un total de 74.742 hectáreas abandonadas. El despojo tuvo lugar fundamentalmente en las zonas bajas, en el piedemonte y las vertientes de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Todas estas propiedades campesinas e indígenas fueron abandonadas. Lo que nos lleva a concluir que el departamento del Cesar aún no supera los embates del conflicto armado del siglo pasado, y en lo que va de este siglo se reinventan nuevos conflictos. Resurgen nuevos conflictos debido a la presencia de grupos armados ilegales. El Ejército de Liberación Nacional cuenta con una presencia en el sur de Bolívar, en el sur del Cesar, y el Frente José Manuel Martínez Quirós, de esa misma organización subversiva, hace presencia incipientemente en los municipios de Becerril, Las Aguas de Ibirico y Manaure. Pero en todo el departamento hay un resurgir del paramilitarismo. En la ciudad de Valledupar y en algunos municipios del norte encontramos la presencia del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En el municipio del Copey y en la Sierra Nevada, en límites con el departamento del Magdalena, hace presencia los pachencas, o ahora llamados Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. También se habla de algunos de paramilitarismo, ejércitos privados o bandas criminales en los municipios de Becerril y Las Aguas. Y al sur del Cesar hay un rearme de las autodefensas del sur del Cesar al mando de Juancho Prada, que ya salió de la cárcel y se rumora que está ejerciendo nuevamente, rearmando nuevamente su grupo paramilitar. Entonces, tenemos un registro de 247 líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en el departamento del Cesar. Según datos que tenemos en la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, estas amenazas se deben sobre todo a líderes de restitución de tierras, a líderes ambientalistas y a líderes que trabajan en la defensa del territorio o quienes hacen denuncias por corrupción o por malos manejos en la administración pública en el departamento del Cesar. Indepaz reporta desde el año 2016, entre enero del 2016 y julio del 2018, Indepaz reporta 7 defensores de derechos humanos asesinados en el departamento del Cesar. Nosotros en la Mesa de Derechos Humanos y Territorio hemos contabilizado, además de esos 7 asesinatos, un asesinato en el municipio en el corregimiento de Santa Isabel del municipio de Curumaní el 11 de diciembre del año pasado, y el más reciente asesinato del líder comunal Aramis Arena en el municipio de Becerril, en el corregimiento de Estados Unidos. Hay una fuerte estigmatización al liderazgo social en el departamento del Cesar, y estigmatización por parte del Estado, porque todas las personas que defienden derechos humanos, que alzan la voz en defensa del territorio o que reclaman algún derecho, son acusados de pertenecer a la insurgencia. ¿Sí? Y se hacen montajes judiciales, una asociación entre la Fiscalía General de la Nación, la Inteligencia Militar y la Policía Nacional, y según eso han capturado 26 líderes y lideresas campesinos judicializados entre el 2014 y el 2019. Y más reciente,
hace 3 o 4 días fueron capturados 9 campesinos en el municipio de Curumaní, acusados de pertenecer a la insurgencia, cosa que después se ha podido demostrar en los estrados judiciales que eran montajes judiciales donde la inteligencia militar utiliza a desmovilizados de cualquiera de las insurgencias para hacerle montajes judiciales a campesinos y campesinas de la serranía del Perijá. Hay que tener en cuenta que en el departamento del Cesar, sobre todo en los municipios del corredor minero, hubo una gran persecución y asesinato a trabajadores organizados en sindicatos. En el 2001 fueron asesinados por el Frente Juan Andrés Álvarez los sindicalistas Balmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente de Sintraminergética. Pero también después fue asesinado otro líder sindical de esa organización. Fueron asesinados también Víctor Eloy Mieles Ospino, sindicalista de la empresa Cicolat, y en el 2005 fue asesinado Luciano Romero Molina, también sindicalista del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sinaltrinal y secretario de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores. De la organización Unión Patriótica fueron asesinados un sinnúmero de militantes de esa organización política. Y ya existió un movimiento social y político llamado a luchar que también fue exterminado por la acción del paramilitarismo en contubernio con la fuerza pública. Eso lo que nos da a entender es que la situación de los líderes sociales, de las lideresas y de los defensores de derechos humanos en el departamento del Cesar es una operación de alto riesgo. Una operación que nos lleva a concluir que los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes sociales y comunales en el departamento del Cesar no tenemos garantías para ejercer este ejercicio. Cada vez que un líder es amenazado, cada vez que un líder es asesinado, uno acude a las autoridades y estas lo que le dicen es que por otros temas y nunca se reconoce el liderazgo de esa compañero o compañera. Por esa razón, nosotros de la Mesa de Derechos Humanos y Territorio hemos venido interlocutando con el gobierno nacional, con el Ministerio del Interior, con la Procuraduría de la Defensoría del Pueblo, para exigir un espacio que nos permita sentarnos a discutir el tema del reconocimiento político al liderazgo social, pero también las garantías para ejercer el liderazgo social y para ejercer la oposición política y la movilización social. Son 3 espacios en los que no encontramos garantías y en los que no encontramos reconocimiento por parte del gobierno nacional y mucho menos por las organizaciones, por el gobierno departamental. ¿Ya? Nosotros hemos venido trabajando en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la vida, en la defensa del territorio. Hoy sobre el departamento del Cesar se ciernen fuertes amenazas cuando tenemos varios contratos adjudicados a la multinacional Drummond para explotar gas mediante el método de fracking en zona rural del municipio de Valledupar y en varios municipios del departamento. Eso genera una amenaza a la estabilidad territorial, a los derechos territoriales de las comunidades, porque además de crear unos grandes factores de contaminación ambiental a los territorios, también va a generar varios factores de despojo de tierras
y de desalojos forzados, aunque las empresas lo llamen reasentamientos voluntarios. Si la Drummond a la fecha de hoy y la empresa Prodeco no han sido capaces de reasentar las comunidades de La Tilla y de Boquerón, que hay una sentencia judicial desde el año 2010, mucho menos van a ser capaces de afrontar el tema social que se puede generar con la posible explotación de fracking en varios municipios del departamento. Hay muchos factores que generan inestabilidad. La amenaza de la minería a la Sierra Nevada de Santa Marta. No solamente la minería transnacional, como el carbón, como el fracking, para gas o para petróleo, sino la minería de cantera, de material de construcción que está acabando nuestros ríos. Ahí está la comunidad de Guacochito en una lucha diaria para evitar que el río Cesar siga siendo maltratado con la sacada de material de arrastre de su cauce. Todo esto que los líderes venimos trabajando y venimos denunciando nos ha generado unos grandes riesgos para la vida y una gran desestabilización a los líderes sociales. Nosotros consideramos que la situación en el departamento del Cesar es muy grave. Pero cuando hablamos con las autoridades nos dicen, no, si aquí no está pasando nada, qué cosas están pasando en el Cauca, qué cosas están pasando en el Catatumbo. Señor Guillermo, creo que se cayó la comunicación con el señor Guillermo. Nos ha hecho una amplia relación de la situación de los líderes sociales cesarenses, uno de los problemas más graves que afrontamos en este momento en el país. Gracias, señor Guillermo. Finalmente tenemos la presentación del señor Antonio María Calvo de Pax Holanda. El señor Antonio María va a hablar del sindicalismo y rompimiento del tejido social en el corredor minero. Gracias, señor Antonio María, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muy buenas tardes. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacional y a usted, profesora, a Juan Carlos, a Luz Amparo, a Guillermo, que ojalá pudiera volver a la transmisión para que le diera como el remate a su intervención pero muy pertinente. Me voy a permitir en este momento, en este espacio que se me ha brindado, la posibilidad de brindar una visión de lo que ha sido la violencia y el conflicto armado en el centro del departamento del Cesar, que es curiosamente también el eje minero de este departamento. Quiero resaltar una cosa. El Cesar es un departamento que ha tenido la desgracia de no haber definido una vía de desarrollo autónoma que le permitiera la sustentabilidad de sus recursos y la sustentabilidad ambiental y en armonía con la naturaleza y una coexistencia vital entre los seres humanos, la naturaleza, una economía sana y una gobernabilidad legítima. El Cesar ha vivido bajo la figura de la hacienda comunidad productiva. La hacienda tiene un problema, la hacienda tiene la visión, tiene la pretensión de que quien es dueño de la tierra,
quien es dueño de la hacienda es dueño de la tierra y de todo lo que sobre ella se levanta. Y esta visión, esta concepción de unidad productiva nos ha ido acompañando en las distintas vías de desarrollo que ha ido definiendo. Entonces, la primera forma de vía productiva, de modelo productivo que asumió fue la de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es una actividad económica que demanda enorme cantidad de tierra, enorme cantidad de agua y, por supuesto, la apropiación de la tierra conlleva unos conflictos en primer lugar, con las comunidades indígenas y luego con la población campesina, que fue la que, por decirlo de alguna manera, colonizó todas las tierras cultivables del departamento del Cesar, pero detrás de ese proceso colonizador de los años 50, iban detrás los ganaderos despojando a los campesinos violentamente de esas tierras para seguir ampliando sus hatos ganaderos. En el centro del Cesar esto fue muy visible porque desde la colonia aquí se asentaron enormes hatos ganaderos, de los cuales hay memoria y referencias documentadas. El otro modelo la otra vía de desarrollo por la que el departamento en un momento dado se decidió fue por la vía de los monocultivos y ensayó el algodón. Y el algodón, al igual que la ganadería, demanda gran cantidad de tierras y gran cantidad de agua. Y de igual manera demanda una confrontación con la población, porque necesita los territorios para la ampliación de las fronteras agrícolas, la imposición del monocultivo y ese modelo agroindustrial que demanda gran mano de obra, pero no mano de obra campesina. El campesino está atado a la tierra y el algodón lo que demanda es al jornalero desvinculado de la propiedad de la tierra. Y en esa misma línea de los monocultivos nos ha venido encima el monocultivo de la palma aceitera, que para el caso del Cesar se inicia en el sur del departamento, en San Alberto, San Martín, y en el norte, en el extremo más norte del departamento, que es el Copey. Y curiosamente, los primeros focos paramilitares que existieron en el Cesar ocurrieron en San Alberto y ocurrieron en el Copey. Eso es solo a manera de ilustración. Pero ese modelo del monocultivo también demanda una enorme cantidad de tierra y esa ampliación de la concentración de la tierra siempre llevará consigo unas conflictividades con la población campesina. En el centro del departamento del Cesar, eso está ahí. Y el último de los modelos por el que nosotros nos hemos decidido es la minería. La gran minería, que no solo demanda enormes extensiones de tierra, que no solo es extensión de tierra para la explotación del mineral, sino enormes cantidades de tierra para resguardar áreas de protección que permitan la realización de esa actividad tan riesgosa, porque esa actividad compromete ecosistemas, compromete agua, compromete población. Y se encuentra que ese material, ese manto de carbón se encuentra en una región particularmente difícil. Uno,
con un tejido social tremendamente fuerte, con una ancestralidad inusitada, una ancestralidad que viene dada hacia la serranía del Perijá con el pueblo Yucpa y en el valle del río Cesar con la ancestralidad afro. Es famoso un estudio que realizó la empresa Prodeco, conforme al cual un grupo de doctores, antropólogos, demostró que Boquerón no tiene ancestralidad, por lo tanto no hay motivos para que alguna vez se piense en su reubicación. Sin embargo, ahí está el consejo comunitario de ese corregimiento dando la pelea aún hoy. En esa zona de esas especiales características, en los años 80 y los 90, en plena apertura económica, en la crisis del algodón, se presenta la posibilidad de la explotación minera. Y lo que posteriormente se definió como la locomotora minera chocó violentamente con la bicicleta inerme del campesino pequeño propietario y con los pueblos afros e indígenas que estaban en la zona. Y por supuesto el desastre está a la vista. Y ese choque se llevó por delante no solo a los liderazgos que hubo en la zona, liderazgos sociales, que fueron arrasados literalmente del mapa, liderazgos que tenían que ver con la construcción de modelos de desarrollo alternativos como la economía solidaria en las aguas y Becerril, toda esa zona, existían cooperativas que organizaban a los que en esa época eran explotadores artesanales del carbón y que en la zona se conocían como barbacheros. Esas cooperativas fueron arrasadas, muchos de sus presidentes, de sus gerentes, de sus directorios fueron asesinados, barridos. De esas cooperativas no queda recuerdo alguno. Sus títulos mineros fueron apropiados posteriormente por otras organizaciones, especialmente por organizaciones provenientes posteriormente del sindicato antioqueño. Y allí en medio de eso surge el primer ejercicio de sindicalismo. Si hay algo que tiene connotaciones heroicas, es el surgimiento del sindicalismo en el centro del departamento del Cesar. Porque en ese momento, cuando existía una empresa que se dedicaba no solo a la explotación en pequeña y mediana escala, sino a comprar el carbón que extraían los barbacheros, ellos tenían una mano de obra respetable de 80 trabajadores aproximadamente, y esos trabajadores se organizaron y fundaron un sindicato que se llamó Sintraicar. Posteriormente, en el año 89, este sindicato se transforma en la seccional Las Aguas de Sintra Mi Energética. Y en ese mismo año convocan a las 16 pequeñas empresas que existen en la zona, y en Valledupar se firma el primer pacto colectivo, porque no pudo ser una convención colectiva porque todas las empresas no tenían ni el número ni la capacidad de organización sus trabajadores para que se conformara digamos un gran sindicato de industria en la zona y pudieran discutir un pliego de peticiones y celebrar una convención colectiva, de manera que quedó conformado un gran pacto colectivo firmado por este sindicato y representantes de los trabajadores de las 16 empresas. Fue una cosa épica, por decirlo de alguna manera. A partir de ese momento,
comienzan a aparecer las empresas multinacionales. Drummond entra en el 1988 en su fase de exploración y de explotación. Antes ha entrado Prodeco y comienza la explotación a gran escala. El sindicato toma fuerza como una organización de defensa, no solo de las reivindicaciones laborales de los trabajadores, sino que se presentó una fuerte alianza con el sector campesino, de manera que como nunca antes se dio una cooperación social entre campesinos y obreros en acciones tales como los paros obreros, que eran apoyados solidariamente por los campesinos, y viceversa, las luchas campesinas apoyadas por ese sindicalismo obrero. Y fue en ese momento en que comienza a aparecer el paramilitarismo, no en la forma que fue después el bloque norte, sino un grupo paramilitar autónomo, autóctono, que salió ahí en la zona y que hoy comienza a resurgir ahí otra vez. Y posteriormente llegaron las autodefensas de Córdoba y Urabá, al mando del señor Juan Andrés Álvarez, alias el Negro, o Daniel, y ese señor, al morir, hace que ese grupo asuma su nombre como el nombre de lo que será después el Frente Juan Andrés Álvarez. Ese frente, dicen algunos cronistas, investigadores y escritores de la zona, recibió investigación y financiación y apoyo de todo orden de algunas empresas explotadoras del carbón. Al final del ejercicio, dice el libro El lado oscuro del carbón, en esta zona, entre 1996 y 2006, quedaron 2.600 homicidios selectivos, 500 homicidios de configuración múltiple o en masacres, 240 desapariciones forzadas y alrededor de 59.000 desplazados. Hoy la unidad de víctimas en los municipios del corredor tiene un registro de aproximadamente casi 70.000 personas allí en ese registro. Entre las víctimas, rescato lo que nos mencionó Guillermo, el primero de los sindicalistas muertos fue el señor Cándido José Méndez Cochero, que fue asesinado el 19 de febrero de 2001 en el cruce de Chiriguaná. No era directivo sindical, pero era un activista reconocido al interior de la organización sindical y fue asesinado por esa condición. El señor Balmore Locarno, presidente de Citrami Energética, seccional El Paso, y Víctor Hugo Orcasita Maya, vicepresidente de esa misma organización, fueron asesinados el 12 de marzo del 2001, y el 6 de octubre fue asesinado el señor Gustavo Soler, que fue presidente también de la organización y sucedió a Balmore en el cargo. Nos vemos entonces aquí en una situación. El extractivismo como modelo económico, que es la última de las erradas cosechas de desarrollo que nosotros hemos asumido, representa una lucha por la usurpación de la naturaleza. Hoy, por ejemplo, nos vemos como a través de algunas organizaciones aparentemente defensoras de derechos humanos, se hace una tremenda actividad en las zonas
semiparamunas y paramunas del Perijá, a efectos de apropiarse de esas zonas, de esas despensas, de esos almacenes, de esas fábricas de agua, para garantizar la explotación en la zona plana del mineral. La usurpación de la naturaleza trae consigo toda una cantidad de conflictos. La rotura del tejido social es consecuencia también, por supuesto, del conflicto armado, pero también es connatural al extractivismo. El extractivismo necesita el despoblamiento del territorio a efectos de desarrollar de mejor manera la actividad extractiva. Y en el Cesar, y en el centro del Cesar, sí que fue a fondo ese despoblamiento, al punto en que algunos dicen que las aguas de Ibirico fue despojada en el 90% de su población, que fue desplazada, y mientras tanto se consolidó el proyecto extractivista y por supuesto el proyecto de seguridad que se implementó en la zona, que era el paramilitarismo, que llegó a arbitrar no solo los conflictos sociales y económicos, sino que incluso llegó a ser determinante en el otro componente que supone el extractivismo, la reconfiguración del territorio. Claro que desde esa época hasta hoy, la democracia en el centro del departamento del Cesar es una simple formalidad. Las estructuras políticas que se heredaron como consecuencia del paramilitarismo siguen allí intactas. Eso no se desmovilizó, eso no fue entregado, eso no está en las cuentas de la Alta Consejería para la Paz, ni en el Ministerio del Interior, ni el de Defensa, ni la Fiscalía, porque esas estructuras políticas locales quedaron allí instaladas y siguen allí como si nada hubiera ocurrido, de manera pues que la gobernanza, la gobernabilidad en el centro del departamento del Cesar está muy atada a las necesidades del extractivismo, especialmente el extractivismo del carbón. Eso supone, por supuesto, la readecuación institucional desde lo nacional hasta lo local. Y desde lo nacional, desde el año 2001, con la expedición del nuevo Código Minero, que le relajó todas las normas para la exploración y explotación de los minerales, pero especialmente la extracción del mineral del carbón, es una cosa digna de ver. No vamos a tener tiempo esta tarde de avanzar mucho en eso, pero sí quiero resaltar que hubo un proceso enorme de readecuación institucional y legal a efectos de garantizar la explotación minera en el territorio, en desmedro y desconocimiento de los derechos de las comunidades, de las personas que habitan en el territorio, del desconocimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos. Allí no hubo derecho internacional humanitario, allí no hubo derecho internacional de los derechos humanos, allí la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron derogadas para determinados ciudadanos de la zona. Todavía para algunos representantes de las empresas mineras, los derechos de los trabajadores no son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales para ellos siguen siendo el derecho a votar, el derecho a la vida, pero los derechos a la asociación, el derecho a la negociación colectiva no forman parte de los derechos esenciales. De manera pues que ese es el panorama que hoy tenemos en el departamento del Cesar, consecuencia de lo cual hoy la situación que describe magistralmente Guillermo de la situación de los líderes en la zona
es absolutamente grave, poniendo en riesgo a las comunidades campesinas, a las comunidades afro y al pueblo yupa. Dejo ahí. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, señor Antonio María, por esta presentación también histórica de la situación del sindicalismo que nos lleva a complejizar muchísimo más la situación que nos han presentado nuestros otros invitados. Les pedimos a las personas que nos están siguiendo por YouTube, por Unimedios y por UN Televisión que pueden hacer sus preguntas. En la última parte de este conversatorio trataremos de responderlas. Quiero preguntar dos cosas. Una primera para el señor Juan Carlos y para el señor Guillermo, que está relacionada con cómo empoderamos y con cómo ayudamos las instituciones y la sociedad para, primero, dejar la estigmatización y empoderar la sociedad civil para resistir todos estos embates que estamos sufriendo en este momento. Y una segunda pregunta para la señora Luz Amparo, y es, ¿qué más podemos hacer? La situación es muy compleja, este traslape de fronteras, de territorialidades que ocurre en esta región que es bastante amplia, está generando demasiados conflictos. ¿Qué más se puede hacer? Que el Estado quizá no va a actuar, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Y la pregunta para el señor Antonio María es, ¿qué va a ocurrir cuando esta minería como proyecto termine? Porque seguramente va a terminar y esperamos que sea pronto. ¿Cómo va a quedar una sociedad que está acostumbrada a vivir de esto? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a empezar a implementar desde ahora para pensar una sociedad post-minería? Podemos pensarla así. Unos líderes que se fortalezcan para pensar este tema. Quien quiera comenzar, por favor, solo puede hacerlo. Solo puede levantar la mano. Muchas gracias. No sé, no estoy viendo al señor Juan Carlos y al señor Guillermo. Se desconectaron, están ahí. Si quiere, señor Antonio, puede comenzar. Bueno, hace unos días el alcalde de Las Aguas de Ibirico requería a la empresa Prodeco para reiniciar, para que reiniciara labores de las labores de la empresa, dado que le había aprobado los protocolos de bioseguridad que habían presentado a propósito de la actual pandemia. La empresa respondió que no puede. En Las Aguas comenzó a discutirse una cosa, y es que ni más ni menos la gente tiene el temor de que la empresa esté acelerando, aprovechando la actual coyuntura, sus planes de salida sin cumplir con la presentación y ejecución de un plan de cierre de minas. Desde hace mucho tiempo, el sindicato de la empresa Sintrami Energética ha venido pidiéndole a las empresas que presente su plan de cierre a las minas. Plan de cierre que comprende no solo la reeducación o reconversión laboral de los trabajadores y de los habitantes de la zona que dependían directa o indirectamente de la economía minera, sino que tenía que
establecerse cómo era que se iba a pagar o cómo se debe pagar el pasivo ambiental que existe y cómo es que la gente recobra los proyectos económicos tradicionales, de cómo el mundo campesino se reactiva para que no ocurra lo que en otras partes del mundo ha ocurrido, de que las empresas mineras se van y la gente queda en medio de un desastre peor del que antes tuvieron. Entonces, lo que la gente está diciendo es que las empresas mineras no se pueden ir de la misma manera como llegaron, dejando violencia. Y el Estado colombiano no ha sido muy, pero ni de lejos, diligente para que esto comience a trabajarse de manera seria. Lo único que nosotros vemos que están haciendo las empresas mineras es contratar operadores para lavarles la cara, mejorar su imagen y evitar que las comunidades lleguen a los escenarios de justicia transicional a presentar sus casos y que algún día se conozca la verdad. Ese lavado de imagen podría fácilmente convertirse en una tendencia que a todas luces se le ha dado ya el escopetazo de partida, y es una visión revisionista de la memoria histórica. Creemos que la universidad puede cumplir un papel fundamental en esto y la sociedad civil tiene que darse por enterada de que aquí en el centro del departamento del Cesar ha ocurrido y podrá ocurrir una tragedia peor. Gracias, señor Antonio. Señora Luz Amparo. Bueno, frente al tema, yo parto de reconocer las luchas y los derechos del pueblo yucpa, especialmente en la serranía del Perijá, pero sí también llamo al Estado a revisar un poco sus decisiones sobre el territorio. Hay decisiones que ya estaban establecidas, hay derechos adquiridos, hay luchas que están enmarcadas en la normatividad establecida por el gobierno colombiano, por el Estado colombiano, perdón. Y finalmente tenemos en ese momento, la serranía del Perijá se convirtió en un territorio que desconoce la presencia, la ocupación, la ancestralidad y las luchas de los campesinos, las comunidades campesinas. La sentencia 713 del 2017, si bien, como digo y repito, es un derecho de los indígenas en sus luchas y es un logro de los indígenas en sus luchas, desconoce el auto 129 del 2018, en el cual se estableció, desconoce el acuerdo 015 de 1976, en el cual se estableció la sustracción de reserva forestal de ley segunda del 59, donde se establecía claramente 30.000 hectáreas para los resguardos Iroja y Socorpa y 60.000 hectáreas para los campesinos colonos que deberían formalizarse, deberían entregarse, adjudicarse y formalizarse. Y en ese momento no se hizo. Y sin embargo, hoy no hay una respuesta, a pesar de que no hay un impedimento legal que lo defina. Simplemente, pues, posterior a eso, la sentencia 713 negó toda posibilidad. Yo llamaría al Estado colombiano a que revise muy bien sus políticas de ordenamiento ambiental. Si bien sabemos que la norma establecida para los indígenas es mucho más fuerte, es una lucha mucho más grande, reconocida, las comunidades campesinas de una u otra forma han estado un poco minimizadas frente al restablecimiento y frente a la posibilidad de utilizar estos instrumentos legales que se han planteado. La zona de reserva campesina es un derecho también peleado, es un derecho peleado en sus luchas, en sus movilizaciones, que en ese momento no puede ser estigmatizado. Simplemente es una posibilidad de determinar un territorio para unas formas de economía y para minimizar esa ocupación del territorio, minimizar la posibilidad de establecer grandes megaproyectos y de regular la propiedad de la tierra. La zona de reserva campesina no es otra cosa, es una figura establecida en la ley 160. Y si vamos a la normatividad, está reglamentada por el decreto 1777.
El tema de la sustracción de reserva forestal está claramente incluido en la Ley Segunda del 59. Si se reúnen todas las condiciones en un territorio, ¿por qué negarle la posibilidad a los campesinos de avanzar en este proceso? Si finalmente estamos hablando de campesinos que llevan 30, 40, 50 años establecidos en un territorio, que han forjado sus sueños, han explotado su tierra pensando que esto es lo que le voy a dejar a mis nietos, a mis bisnietos, etcétera, y que en este momento se les diga es imposible hablar de formalización, es imposible generar una relación jurídica con su propiedad, así que no estaba incertidumbre totalmente. Entonces yo llamaría al Estado a que revisemos. Estamos hablando de 30.000 hectáreas en el territorio, donde hay 11 formas de ordenamiento establecidas por el mismo Estado, las cuales se traslapan unas con otras. Imaginémonos solamente a una familia campesina. Si va hacia el norte, si va hacia el sur, si va hacia el occidente o el oriente de ese territorio, allí encuentra sus restricciones. ¿Cómo van a vivir los campesinos allí? Finalmente lo que esto va a generar es un desplazamiento. Y estamos invitando a revisar muy bien cómo se establece cada decisión del Estado. Y el establecimiento de esa decisión no puede estar sobre planos cartográficos. Tiene que estar sobre realidades donde están determinando la vida de la gente en la comunidad. Y sobre todo la posibilidad de que el departamento del Cesar tenga una economía campesina sostenible y donde efectivamente no se puede negar la presencia de los campesinos en estos territorios tan históricos. Muchas gracias, señora Luz Amparo. Hay varias preguntas del público. Les voy a pedir entonces que nos las coloquen en el banner para poderlas responder. El señor Juan Carlos Gamboa y el señor Guillermo Pérez se desconectaron, pero creo que con los otros dos invitados podemos responder. ¿Qué ha sucedido? No, Aquí está. Gracias, el señor Juan Carlos. Estoy teniendo estructuras. Señor. Bueno, no lo escuchamos bien. La primera pregunta es: ¿qué ha sucedido con la implementación de los acuerdos de paz en la región? Podemos colocar las otras para que puedan ellos decidir cuáles responden. ¿Cómo interpretan la posición de los yucpa frente a la negación de espacios interculturales para la discusión sobre las territorialidades? Otra pregunta: ¿cómo define el señor Antonio desde Paz Holanda como organismo independiente la voluntad del Estado frente al problema de tierras y a la connivencia de actores armados, fuerza pública? Tres preguntas ahí que ustedes me dirán quién la responde primero. Pueden levantar la mano y abrimos los micrófonos. Hay una muy especial para el señor Antonio y las otras dos creo que hay una también especial sobre los yucpa para la señora Luz Amparo. De modo que ustedes dirán. Pues voy a tratar de responder la que se me hizo personalmente. Y que hace referencia a la voluntad del Estado frente al tema de tierras. Entiendo el tema de restitución de tierras, ¿no? Lo que nosotros hemos observado de el acompañamiento que nosotros hacemos a víctimas es que existe una enorme prisa por parte del Estado en dar respuestas a las solicitudes de restitución, pero eso ha llevado también a que casi el 80% de las solicitudes que se han hecho han sido despachadas negativamente. Otras han sido despachadas con figuras como restitución por equivalente o compensación, que terminan no siendo en realidad restitución de tierra. De manera pues que el tema de restitución de tierra va a ser en lo que tiene que ver con la ley 1448 y con el viejo esquema de la ley 975, va a ser un proceso deficitario si no existe la posibilidad de que esta política se llegara a enderezar, lo cual desde nuestra perspectiva es
casi que imposible, porque la tendencia del gobierno actual no es siquiera profundizarlo, sino dar marcha atrás a lo poquito que hay. De manera pues que en materia de restitución de tierras aquí no le veo, en tanto que, por ejemplo, en desarrollo de los acuerdos de paz, no hemos visto nosotros que se hayan hecho inversiones en materia de tierras como para brindarle acceso a la tierra a los campesinos, de manera pues que no somos muy pesimistas con relación al tema de restitución de tierras y el acceso a tierra por parte del campesinado del Cesar, y especialmente en el centro del departamento, en donde hoy existe casi que una nueva generación de licenciamientos de explotación minera, de títulos mineros para modalidades no convencionales de explotación minera, como el fracking y la explotación de otros minerales, de manera pues que es muy complicado. En lo que tiene que ver con la connivencia de los agentes del Estado con grupos armados ilegales, pues aquí es que nunca un grupo armado que tenga capacidad, que haya tenido capacidad de control, ha existido y ha perdurado en un territorio sin vencer a la fuerza pública o con su complacencia. De manera pues que en los territorios de los viejos territorios nacionales, en donde la FARC en su tiempo fue un protoestado, lo fue porque allí el Estado no llegó. El Estado, la fuerza pública, no fue capaz de ganarle el territorio a la guerrilla allí en ese momento. Entonces el Estado allí era la guerrilla la que arbitraba todos los conflictos. Pero en el Cesar, en donde, por ejemplo, en la zona minera, en pleno auge paramilitar, teníamos dos batallones, uno en las sedes uno en la sede de Prodeco y otro en la sede de Drummond. En esos polígonos imaginarios de los títulos mineros de Drummond y de Prodeco, todavía hoy no se pierde un tornillo, ahí no hay ninguna conflictividad, ahí no hay problema. Usted puede dejar allí su carro si es que se lo dejan tener, y usted llega al mes y habiéndolo dejado abierto no se le pierde una moneda. Pero usted pasa el límite imaginario de grados, de longitud y de latitud y ocurre de todo. ¿Cómo es que ocurrió eso? Alrededor de 300 muertos en un mes en toda la línea férrea entre La Loma y Bosconia, por ejemplo. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Sin que nadie lo viera. No es posible. De manera pues que cuando nosotros hablamos de este problema, tendría que uno preguntarse cómo es que estamos funcionando como Estado. Y no es cierto la hipótesis de trabajo de mucha gente, es que tenemos un Estado muy débil, porque por el contrario, este Estado lo que ha demostrado es que es muy fuerte. Lo que pasó es que es fuerte como máquina de poder, pero es muy débil como máquina como organización administrativa, como organización política para la garantía de derechos del ciudadano. Son dos aspectos de la personalidad de la figura del Estado de Derecho, que en el caso colombiano y en el caso concreto de la zona minera pareciera carecer
el Estado nuestro de una verdadera integralidad para la atención y garantía de la dignidad de la gente en el territorio. Gracias, señor Antonio. Señora Luz Amparo, ¿puede responder la pregunta sobre los YUCPA? ¿Cómo interpretan la posición de los YUCPA frente a la negación de espacios interculturales para la discusión sobre las territorialidades? Sí, sé que se han estado haciendo esfuerzos por parte de los campesinos y algunas entidades aliadas para buscar esos espacios interculturales y poder definir un plan de intervención para el territorio. No entendería en estos momentos las posiciones del pueblo Yucpa, sé que se han dado algunos acercamientos, pero llego también a la pregunta en la cual, que se hace a través del público, en la cual nos plantean que cómo analizamos el tema de la minoría en el territorio. Son temas en los cuales efectivamente la norma le da una posibilidad al pueblo Yucpa para tomar decisiones sobre el territorio. Es en ese punto donde tendrían que organizarse comunidades campesinas y pueblo Yucpa, reconociéndose una ancestralidad y una ocupación en el territorio. Repito, en los análisis de ocupación de la Serranía del Perichá nos damos cuenta que juntos vivieron y convivieron y determinaron normas. De hecho, hay normas establecidas frente a los sistemas de páramo que los cobija en ese momento sobre esos territorios. Yo creería que es el momento de acercarse y juntos construir un plan de desarrollo para ese territorio, respetándose la cultura, respetándose los territorios, las decisiones y la norma. Es muy complicado cuando las comunidades campesinas en ese momento se dan cuenta que no tienen posibilidades frente a procesos que llevan más de 6, 8, 10 años o incluso ya derechos adquiridos por parte del mismo Estado y que se cierran por el tema de la sentencia de Mateo. Gracias, señora Luz Amparo. Señor Juan Carlos, ¿quiere responder alguna de las preguntas? ¿Las escuchó? ¿O le hago la pregunta que yo tenía al inicio? ¿Cuál era? Es que me perdí, se me cayó el internet unos minuticos que he perdido. Era una pregunta sobre cómo empoderamos la sociedad civil para afrontar todos estos embates que los conflictos específicos nos ponen en la región. Bueno, lo que hay que decir es que efectivamente apenas está viendo un resurgir de los movimientos sociales y las organizaciones sociales después de varias décadas de una hegemonía paramilitar y de un legado que también dejaron y que ha impedido precisamente que estas organizaciones pues surjan. Sin embargo, pese a ese ambiente y escenario adverso, pues se han empezado a dar expresiones organizativas no funcionales pues a la institucionalidad, porque hay una serie también de organizaciones que han terminado siendo más bien apoyadas y promovidas por ciertas instituciones para efectos de implementar más fácilmente sus programas y sus proyectos. Pero hay organizaciones independientes que se han venido dando. Yo una de las vías que yo vería es precisamente cómo potenciar esos reconocimientos que se han venido dando a sujetos de reparación colectiva, ¿sí? Que no solamente se queden en meros saludos a la bandera, sino que realmente se potencie políticamente y se potencie simbólicamente ese reconocimiento. Yo mencionaba que para el caso específico de Zapatosa había 4 sujetos de reparación colectiva, todos ellos prácticamente afrodescendientes y una asociación de pescadores. Me parece que hay que potenciar que esas organizaciones pues se fortalezcan y que esas organizaciones pues tengan una mayor capacidad de incidencia en el ámbito local. A mí me llama la atención poderosamente lo que sucede en Tamalameque, donde el 60% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, el municipio donde más débiles son los procesos de comunidades afrodescendientes son, curiosamente, en Tamalameque, ¿cierto? Eso debe, pues, decirnos algo, qué es lo que está sucediendo con esas dinámicas de etnización afros en Tamalameque. Entonces, por eso me parece a mí que por una vía es la potenciación del reconocimiento de los sujetos de reparación, y la otra indudablemente es propugnar por el reconocimiento de los campesinos como sujeto de derechos, porque es que un importante número de los habitantes de la ruralidad, cuando no son indígenas o no son afro, pues necesariamente son campesinos y no tienen ninguna posibilidad real de interactuar
de igualdad de oportunidades frente a la institucionalidad, ¿no? Y eso genera de pronto, como se ve con mayor claridad en el Perijá, una asimetría totalmente absurda en cuanto a la intervención en el territorio, donde toda la institucionalidad se vuelca a atender a veces de manera meramente retórica de toda la arquitectura jurídica que existe para atender a los afro y a los indígenas, y por los campesinos no hay absolutamente nada. Entonces a mí me parece que es necesario trabajar por ese reconocimiento, ¿cierto? Es necesario también por el reconocimiento de las territorialidades campesinas bajo la figura que sea, pues que la más normal es la de las zonas de reserva campesina, porque mientras se sigan estos sujetos subalternos que yo llamo, que han compartido una historia en común, ¿cierto?, de expolio, que han sido esquilmados en sus derechos, mientras estos sujetos subalternos no logren unificarse y actuar de manera conjunta, pues va a ser muy difícil, porque es que de momento han quedado infortunadamente en orillas distintas. Las demandas territoriales de unos están prácticamente a costa de las demandas territoriales de los otros. Entonces ahí es que mirar cómo se piensa el territorio de manera conjunta y se satisfacen esos derechos territoriales a los sujetos subalternos, en los cuales seguramente habrá que hacer también concesiones, no podemos apelar a discursos esencialistas, en decir en que no, es que tal territorio solamente es indígena o tal territorio es afro, porque las dinámicas actualmente son interculturales, ¿no? Entonces ahí es donde hay que quebrarle de alguna manera, quebrar un poco la mirada tan tradicional que se le ha dado al multiculturalismo en Colombia, un multiculturalismo sobre todo potenciado desde políticas neoliberales que han terminado por encapsular a cada sujeto subalterno en sus propias demandas, mirándose al ombligo de sus demandas sin mirar lo que le está sucediendo al vecino. Y muchas veces la posibilidad que tiene un sujeto subalterno de satisfacer sus demandas es precisamente en aliarse con los sujetos vecinos. Muchas gracias. Tienes zapatos. Está un fenómeno interesante también con los Enaca, para reconstruir ese territorio tradicional. Gracias, señor Juan Carlos. Gracias. Sí, hay una pregunta final, tendríamos un minuto solo para responderla. Tiene que ver que la colocaron hace un rato y que apareció de nuevo. Desde el inicio de la implementación del acuerdo de paz, ¿se han mejorado las condiciones para la organización social y laboral? Señor Antonio María, un minuto para tratar de responderla y empezar el cierre de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Pienso que sí. Siempre será una buena noticia la desmovilización de un actor armado, y especialmente uno como la FARC, que hasta hoy, y esto hay que destacarlo, ha cumplido plenamente con los acuerdos, y aquí no tenemos disidencias, y eso ha contribuido grandemente a que el liderazgo social tenga por lo menos un actor menos de quien temer. Gracias. Un minuto, señora Luz Amparo, y un minuto, señor Juan Carlos Gamboa, para lo que quieran cerrar, el tema que quieran para cerrar. Solo quiero repetir que los campesinos de la Serranía del Perijá no son sujetos inviables, no son comunidades inviables, porque así es como se sienten. Los campesinos de la Serranía del Perijá son comunidades con unos derechos adquiridos, con unas luchas establecidas, con un reconocimiento que se le debe dar por el pueblo cesariense y del Estado colombiano. Hay necesidad de volcarse a sus territorios, de revisar un poco la manera como estamos organizando, ordenando y sobre todo cómo estamos definiendo la vida de la gente y ojalá el mismo Estado se dé cuenta que uno de los grandes responsables de los conflictos que se están presentando en la serranía son ellos mismos, con sus políticas y con sus responsabilidades de cumplimiento, sin tener en cuenta las realidades y el contexto de los territorios. Yo invitaría simplemente a que revisemos que los campesinos de la serranía del Perijá tienen derechos y que revisemos cómo el Estado puede cumplir con ellos. Estamos hablando de
de un índice de calidad de vida medido por el PNUD entre 0 y 5 de 1.2% en la serranía del Perijá. Es decir, el Estado no puede intervenir, básicamente porque todas estas figuras de ordenamiento restringen incluso la posibilidad de que el Estado responda frente a sus responsabilidades sobre la calidad de vida de la gente de la zona. Muchas gracias, señora Luz Amparo. Señor Juan Carlos. Señor Juan Carlos. ¿Pueden abrir, por favor, el micrófono del señor Juan Carlos? Gracias. Bueno, así como el acuerdo de paz generó grandes expectativas en los pobladores, sobre todo rurales, que fueron los que soportaron el rigor del conflicto armado, asimismo su no implementación pues ha generado un gran desencanto, ¿cierto? Entonces esas expectativas que se veían hace unos años atrás pues se contrastan profundamente con lo que la gente está viviendo hoy en día, que es un total escepticismo. Y por ejemplo, una de las cosas aquí que más fracturó de pronto las posibilidades de implementar el acuerdo fue la territorialización para la conformación de los PEDET, ¿no? Que no tuvieron en cuenta unidades territoriales con homogeneidades, digamos, culturales o históricas, sino simplemente cogieron un pedazo en el mapa y juntaron un pedazo de la serranía del Perijá con 2 pedazos de la Sierra Nevada de Santa Marta y formaron los PEDET, sin ningún criterio cultural ni ningún criterio histórico. Y dejaron por fuera, por ejemplo, una de las demandas que está haciendo ahora el actual alcalde de Chimichagua, por poner un ejemplo, es meter a Chimichagua dentro de los PEDET, porque fue un territorio golpeado por el paramilitarismo que quedó por fuera, y así mismo pueden decir los demás municipios. Es decir, si no se manejaron los ordenamientos territoriales que existen actualmente dados por las propias dinámicas culturales e históricas, y armaron por aparte territorios, pues no tiene sentido un desarrollo territorial cuando no se tuvieron en cuenta como territorios de ejercicio de esos procesos de implementación, pues los que realmente existen, sino fueron construcciones muy artificiosas y muy coyunturales. Eso ha generado pues un total desencanto. Nada tiene que ver un campesino de Manaure, Balcón del Cesar, con un campesino de Ciénaga Magdalena o de Zona Bananera o de Fundación, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un campesino del Copey, que está más cercano a la Fundación, pues no quedó incorporado entre los PEDET. Entonces, ese, por ejemplo, para mí fue uno de los grandes errores de no contar con las dinámicas del territorio propios. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, el señor Juan Carlos Gamboa Martínez, la señora Luz Amparo González Sandoval, el señor Guillermo Pérez Rangel, el señor Antonio María Calvo Silva. Hemos tenido un panorama muy interesante de la complejidad ambiental, cultural de esta región del departamento del Cesar, que en sí misma tiene una cantidad de subregiones y que presenta una cantidad de problemáticas sociales que ustedes han descrito y que han revisado históricamente. En nombre de la Universidad Nacional solo nos queda agradecerles por su tiempo, por su disposición y por presentarnos tan claramente toda esta situación. En nombre también de la Universidad Nacional, estamos agradeciendo la invitación que la Red de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz, Red Paz, le ha hecho al Laboratorio de Paz Territorial de la Universidad Nacional Sede La Paz para moderar este conversatorio, un conversatorio que llamamos Política de la Vida, Conflictos por la Tierra y Minería en el Centro del Cesar. Muchísimas gracias a la gente de FESCOL por la transmisión en directo, a la gente de UN Televisión, especialmente a Ronald Ojeda, a Jonathan Ávila, a Gustavo Prieto, que están detrás de toda esta transmisión, a Laura Tatiana Ventura Gallego, profesional de la red, que se ha encargado de organizar todo este conversatorio, a la profesora Marta Nubia Bello, directora de la red, por supuesto a María Victoria Vázquez, de la profesional del área de comunicaciones de la Sede de La Paz, que nos ha colaborado también, y a la profesora Claudia Mosquera, profesora de la Sede, que también ha estado detrás de lo que implica organizar este evento.
Muchísimas gracias a todos y los invitamos desde ya a nuestro próximo conversatorio del Laboratorio de Paz Territorial, tan pronto regresemos en agosto de nuestras 2 semanas de vacaciones. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Que estén muy bien.